Amén, hermanos queridos. Les invito a poder abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, la segunda carta o epístola que el apóstol Pablo escribe al joven Timoteo, a este joven que fue hallado en una ciudad de Listra en el segundo viaje misionero y que sin duda tenía una gran base bíblica, espiritual, porque el apóstol Pablo se da cuenta de que su mamá y su abuelita son judías, aunque su papá es griego, pero este joven fue criado en la enseñanza bíblica. Entonces, cuando el apóstol Pablo se encuentra con él, se da cuenta de que puede ser un siervo de Dios bien usado por Dios. Entonces, le empieza a enseñar y lo empieza a discipular, pero ahora en el cristianismo, no en el judaísmo. Le invito entonces, hermanos queridos, que pueda abrir su Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, porque también el Señor nos va a mostrar de qué tenemos que ocuparnos en este tiempo, la situación de la vida y la sociedad cada vez está más compleja, más difícil, pero en el Señor sin duda tenemos esperanza. Entonces, el mensaje, vamos a ver, o el Señor nos va a hablar sobre persistir en la palabra, persistir. Persistir, vamos a ver un poco qué significa eso, pero sin duda esta es la enseñanza o la exhortación o la motivación a qué apunta el apóstol Pablo con Timoteo, es a esto, a la persistencia. Vamos a ver qué significa esto. Pero primeramente vamos a ver el texto bíblico, segunda de Timoteo capítulo 3, lo vamos a leer completo. Lo vamos a leer completo. Pero fíjese acá, aquí hay una imagen de un cerro en Santiago. Este cerro es el Cerro Manquehue, que es el más alto de la ciudad de Santiago. De la región metropolitana es otro, pero de la ciudad de Santiago es el más alto del Manquehue. 1600 metros, es bien grande. Y esto debe pasar lo mismo que en otras cosas más, porque esto es un ejemplo simplemente. La persistencia. ¿Qué pasa si uno quiere lograr una meta bien alta, bien grande? ¿Qué pasa si a mitad de camino vemos que la meta es tan larga, tan difícil, que nos desmotivamos y nos devolvemos? ¿Le ha pasado eso? Muchas veces hay gente joven o estudiantes que empiezan estudiando una carrera y no terminan. Algunos llegan a estudiar 4 años y cuando le va faltando 1 o 2, dice, esto no es para mí, y se devuelven. Lo mismo pasa en hartas cosas. Mucha gente empieza proyectos, pero no los termina. Un poco lo que el Señor nos hablaba la semana pasada, era que tenemos que planificar, pero tomados de la mano del Señor, guiándonos por su palabra, con la dirección de Él. Y tenemos que compartir estos planes en el Señor para orar, para motivarnos. Pero también ahora el Señor nos habla de eso, de que tenemos que planificar y hacer muchas cosas para este año, sin duda, pero tenemos que ser persistentes. Y esta persistencia la podemos lograr en el Señor, porque esta es persistir, pero persistir en la palabra de Dios, en la palabra, en la voz del Señor. Por eso, subir a un cerro, terminar una carrera, estar bien en un trabajo, ser buen papá, buen esposo, etcétera, etcétera, y todos los proyectos que ustedes o nosotros podamos tener, es necesario la persistencia. Vamos a leer el capítulo 3 completo. Dice así la palabra de Dios. El título en la reina de las versiones es Carácter de los hombres en los postreros o últimos días. Dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, no estamos pasando una lista, hermanos, por si acaso, ¿sí? No. Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. Verso 6, porque de estos son los que se mencionan, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo,
y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, no, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, y aquí el pero, aquí cambia todo, aquí viene lo contrario, todo lo para atrás era malo, ahora viene lo bueno. El pero es importante, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, aquí hay otro pero, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y destacamos los versículos 14 y 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sin duda, aquí dice, en esto hay que persistir, en esto no hay que desmayar. Si quieres llegar a la cumbre, si quieres lograr la meta en tu vida cristiana y en los ámbitos, en distintos ámbitos de tu vida, la persistencia es la clave. Y en nuestro caso es persistir en la palabra de Dios. Vamos a ver entonces qué dijo Dios sobre cómo es el ser humano. Y esto también surge porque en mi trabajo tengo varios compañeros cristianos y bueno, y tengo varios amigos en general. Y para muchos, por supuesto que estamos todos horrorizados con esta noticia de este pequeño Tomás que ya lleva 2 o 3 semanas y que han sido terribles y gracias a Dios se encontraron el cuerpo del pequeñín. Pero sin duda aquí viene la pregunta, ¿cómo puede ser tan brutal el ser humano? ¿Pero qué dijo Dios? Y el Señor, acabamos de leerlo, el Señor nos da una lista de cómo es el ser humano, de lo que el ser humano está dispuesto a hacer. Y el ser humano sin duda está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y nosotros conocemos hombres amadores de sí mismos, ¿cierto? Una cosa es tener una autoestima sana y otra cosa es amarse, pero por sobre cualquier cosa. Esto significa que Dios y el prójimo está por sobre estas personas. Hay hombres así, hay mujeres así, hay niños, jóvenes y adultos mayores así. Pero sin duda el Señor ya lo dijo y no debiera sorprendernos, aunque aún así nos horrorizamos, nos llaman la atención. Dice avaros, que aman el dinero, vanagloriosos, que buscan las cosas vanas, ¿cierto? Soberbios, altaneros, blasfemos. Esta gente que siempre está maldiciendo, que siempre está diciendo cosas contra Dios, se está burlando del Señor. Lo vemos en las noticias, lo vemos en las telenovelas, en las películas, en la radio, en las conversaciones. La gente se burla o blasfema o habla mal contra Dios. Desobedientes a los padres, y esto no solamente es para los niños pequeños, también es para los que tienen a sus papás vivos. Es importante la obediencia a los papás independiente de la edad del papá o de la mamá. Pero sin duda la desobediencia también es algo que a Dios no le agrada. Dice ingratos, debiendo ser agradecidos de lo que otros han hecho sobre sus vidas. Estas personas piensan que todo se les debe y no agradecen nada, porque cuando uno es ingrato, cuando siente que uno no le debe nada a nadie, y cuando reconocemos que gracias a Dios tenemos vida, le debemos la vida a Dios, cuando reconocemos que somos también el fruto de nuestros padres, tenemos que ser agradecidos con ellos, y así con mucha gente, incluso también agradecidos con los jefes, con los vecinos, si hacen algo también por nosotros, siempre agradecidos, una vida de gratitud.
impíos, ¿verdad? Sin afecto natural. Vemos que ahora, hoy en día, lamentablemente, el lugar que antes era el más seguro para un bebé, hoy día ya no lo es, el vientre de una madre. Eso también, ese no sentir el afecto por el ser humano que se está formando en el propio vientre, o los propios hijos, o los propios seres queridos, o nuestros amigos. Hay gente que no tiene un afecto, este afecto que antes era natural, que era espontáneo, el amor de padre, madre, hijo, hija, hoy en día no lo es. Y muchas veces se muestra todo este tipo de malos afectos o de no afecto hacia los demás. Gente implacable que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ellos ganar. Implacable, no le importa hacer trampa, no pagar impuestos, hacer mentir, etcétera. Implacables, crueles y aborrecedores y aborrecedores de lo bueno, es decir, aman el mal. Traidores, impetuosos, infatuados, aman más los deleites que a Dios. Y uno podría pensar que todas estas cosas solamente son para la gente que no conoce a Dios, pero vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que dice, versículo 5, tienen apariencia de piedad, es decir, incluso dentro de las mismas iglesias pueden haber personas que pueden aparentar algo, pero que en el fondo pueden tener estas características. Por eso, el Señor ya nos habló. ¿Hay algo en lo que Dios se haya equivocado cuando habla sobre cómo es el corazón del ser humano? El Señor ya lo dijo. Ya dijo que en los posteriores tiempos, en nuestros tiempos, iba a haber gente así, malísima. Pero no nos sorprendamos solamente de los demás. Nosotros también tenemos maldad. Pero sin duda, si no hubiera sido por Cristo que llegó a nuestro encuentro y nos salvó y nos transformó, Él nos transformó, nosotros no pedimos la transformación, Él vino y nos transformó nuestra mente, nuestro corazón, nos hizo nuevas personas y estamos en el proceso de santificación. Sin duda esto es importante, hermanos, porque no nos sorprendamos tanto de la maldad del prójimo, del otro, sino que seamos prudentes y seamos temerosos de darnos cuenta de que la maldad de esa persona ya se sabe y hizo un delito. Pero sin duda también tenemos que ser temerosos de Dios y mirarnos, autoexaminarnos y ver cómo está nuestra propia vida delante del Señor. Porque muchas veces solamente somos apariencia y no somos reales. Por eso, hermanos queridos, que Dios nos ayude en esto. ¿Y qué le enseña Pablo a Timoteo? En primer lugar, que hay lobos vestidos de ovejas también dentro de la iglesia, ¿cierto? Parecen ovejas, pero no son ovejas. Y sin duda, Jesús también lo dijo. Lo dijo Pablo, lo dijo Timoteo. Hay que estar atentos con esto, ¿no? Esto tampoco es para que estemos mirando al hermano de al lado y nos preguntemos, ¿este hermano será oveja o será un lobo? No sabemos, hermano. No se trata tampoco de caer en eso, pero sin duda tenemos que estar atentos a este tipo de situaciones. Por eso, el apóstol Pablo le dice a estos falsos maestros, a estos que tienen apariencia de piedad, evítalos. Porque en el futuro igual surgirán personas religiosas sin poder de Dios ni temor de Dios. Hacen lo que quieren. Y eso es algo que el Señor ya nos advirtió. Y los líderes de esta religión también se caracterizarán por su falta de principios bíblicos y su oposición a la verdad. No querrán que se sepa la verdad del Señor. Siempre somos muy rápidos para juzgar al otro, pero no tampoco para examinarnos a nosotros. Pero eso no quiere decir que no tenemos la autoridad bíblica para juzgarnos. La Biblia dice, juzguen con justo juicio. Es decir, podemos juzgar al otro siempre y cuando nosotros no estemos en ese pecado y también tengamos una vida santa ante el Señor. Pero tampoco hoy en día la sociedad dice, no me juzgues, yo no te juzgo, y por eso cada cual hace lo que quiere. Y ese mismo pensamiento se está introduciendo en la iglesia. Nadie me diga nada, yo amo al Señor, ¿qué le importa a usted? Oye, es que eso no es así. No eres un individuo solo. Dios formó un pueblo, Dios formó una iglesia. Y como iglesia, unos a otros nos tenemos que amonestar si hay algo en nosotros que no agrada al Señor. Tenemos esa responsabilidad y Dios nos dio la autoridad para hacerlo unos con otros. Por algo, yo lo puedo juzgar, usted me puede juzgar siempre y cuando podamos ver o juzgar según la palabra de Dios y nosotros mismos seamos ejemplo en el Señor. Por eso que el Señor nos ayude.
Y esto es lo que el apóstol Pablo enseña. Alguien dijo por ahí, la educación es la salvación de la humanidad, dicen muchos ateos, mucha gente que no conoce a Dios, pero el autor de ese libro y esas películas de las crónicas de Narnia, ¿se acuerdan de esos niños que entran al ropero y ahí y está Narnia, un mundo nuevo, ¿cierto? Con el famoso León Aslan y todas esas cosas maravillosas. Él fue un gran teólogo y dijo lo siguiente: la educación sin valores parece hacer al hombre un demonio más inteligente. Y eso lo podemos ver. La ciencia aumenta, maravilloso, pero el corazón del ser humano es el mismo hace 2000, 4000 años atrás. La perversión, la maldad sigue igual. Y lo único que hace la tecnología es facilitar muchas veces que se cometan maldades. Por eso, la clave está en eso, que se eduque, pero se eduque con valores, con principios, y en nuestro caso, con los principios de la palabra de Dios. Así que ser más inteligente en el Señor no significa nada, porque lo que importa es que nuestro corazón sea un corazón que agrade a Dios, que honre su nombre y que haga el bien. ¿Qué hacemos entonces? El apóstol Pablo dice, sígueme, ¿verdad? Y el mismo apóstol Pablo se pone de ejemplo y dice varias cosas. La primera que dice, tienes que seguir mi doctrina. Pero la doctrina del apóstol Pablo, dice en otros textos, no es mi doctrina, sino es la doctrina de quien me envió. Es decir, la doctrina del apóstol Pablo está centrada en Cristo y en los apóstoles. Por eso, hermanos, fíjese que no dice primero amor, no dice fe, dice doctrina, es decir, fundamentos bíblicos y teológicos para poder vivir la vida. Cuando alguien dice, no, yo no creo en la doctrina, yo guío por lo que el Espíritu Santo me dice, ese hombre, esa mujer, está centrada no en el Espíritu Santo, está centrada en lo que a él le parece que dice la Biblia. Porque si la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces los que creen en la Biblia tienen el Espíritu Santo. Hermanos, preocupémonos más, y este año le vamos a dar mucho énfasis a esto, a la doctrina, a la enseñanza cristiana. La doctrina, no se imagine que la doctrina es un montón de dogmas o frases que hay que aprenderse de memoria. Si yo creo todo esto, voy a estar bien con Dios. No es eso la doctrina. La doctrina es todo lo que la palabra de Dios, me empapo con la palabra de Dios y yo ahora en mi contexto, yo aplico los principios que están desarrollados en la Biblia. Cuando usted lee las historias bíblicas, no solamente se aprende una historia, tiene que aprender dos cosas. ¿Qué me dice la historia bíblica sobre el ser humano? ¿Qué me dice la historia bíblica sobre cómo es Dios? Así usted desarrolla un pensamiento doctrinal fundamental. Porque lo que nosotros, todo lo que usted piensa ahora, no mañana, lo que usted ya piensa ahora, está centrado en algún punto doctrinal. Cuando usted dice, yo me gusta llegar temprano al trabajo, bueno, tiene dos razones, o porque lo aprendió de pequeño como un principio de familia, porque lo aprendió de alguien más, porque el jefe se lo impone, porque si no le quita dinero, o porque usted ha entendido que yo tengo que ser responsable con el tiempo que es de Dios y tengo que ser una persona que tiene que cumplir todo. Puede estar entonces cada una de las cosas, hasta las más pequeñas, centradas en un punto doctrinal, en una enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, leamos la Biblia, y hermanos, lea la Biblia todos los días, pero no solamente la lea, mírela y reflexiónela durante el día. Reflexiónela. Yo aprendí esta historia hoy día. A veces vemos genealogías. ¿Qué me importa a mí la genealogía de alguien? Pero tiene que aprender eso y ver que detrás de cada genealogía hay hombres. ¿Qué hizo ese hombre? ¿Qué aprendió? ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? Y aprendamos. Fundamentémonos. Porque ¿sabe qué? No tener una fuerte enseñanza doctrinal es tener un árbol plantado sobre las rocas. Es decir, no va a tener ninguna raíz. Y una planta o un árbol sin raíces profundas se va a ver muy bonito en un momento. Y hay arbustos que crecen muy rápido, pero sin raíces no permanece. Y se acuerda que el mensaje de hoy es persistir, 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 persistir. La doctrina es importante. Segundo, imita mi conducta. Y la conducta del apóstol Pablo era ejemplar. Imitemos a Cristo
e imitemos a nuestros hermanos de carne y hueso de este tiempo, que son ejemplo en algunas áreas. Aprendamos de ellos. Pero nunca divinicemos a ningún ser humano, porque a quien seguimos y amamos y servimos es solamente a Cristo. Pero sí sigamos los ejemplos. Yo he aprendido de muchos hombres, pastores, amigos cristianos, familiares cristianos también, y yo he tratado de imitar sus conductas, he aprendido cómo lo hacen ellos, cómo ellos aplican la doctrina, ¿cierto? Porque la conducta es vivir la doctrina, no es más que eso, ¿cierto? Por eso aprendamos cómo lo haces tú con esto, cómo lo haces tú con esto otro, cómo lo haces tú, hermano o hermana. Yo siempre he sido muy preguntón y me pasé gran parte de mi vida haciendo preguntas a los líderes de mi iglesia. Hermano, hermana, pastor, ¿cómo lo hacía usted para aplicar esto en su vida? ¿Cómo lo hacía usted cuando se enfrentaba a tal situación? Es decir, quería ver cómo se aplicaba en la vida real tal o tal cosa. Por eso aprendamos de las conductas también. Porque a veces lo doctrinal puede parecer muy abstracto, pero la conducta es lo que muestra visiblemente lo que se es por dentro. Propósito. El apóstol Pablo tenía un propósito. Y el apóstol Pablo lo dice, mi propósito es ser el apóstol a los gentiles. Este propósito no nace del apóstol Pablo, este propósito ni siquiera se le ocurriría a él. Este propósito Dios se lo dio a él. Y tiene un propósito claro, llevar el evangelio a los gentiles, donde Cristo no es predicado. Mi pregunta es, ¿y nosotros, usted, tiene su propósito claro? ¿Sabe a qué Dios lo ha llamado? Que este año también, además de mejorar y profundizar nuestras raíces doctrinales, mejorar, y eso va a llevar un cambio, una mejora en las conductas cristianas, también pidámosle al Señor y no dejemos de orar y buscar el rostro del Señor hasta que sepamos claramente a qué Dios me ha llamado. Le puedo decir un par de cosas que esto es para todos. Aquí no hay mucha vuelta que darle. Dios te dice que tienes que perdonar, que tienes que amar aún a tu enemigo. Aquí no hay que pedir a Dios por eso. Dios ya lo dijo clarito. Y en tercer lugar, Dios ya dijo que nuestro propósito es hacer discípulos. Eso yo no tengo que pedirle a Dios por eso. Pero sí, si hay otra cosa más, algo más que Dios quiere darte un propósito, ora y busca al Señor hasta que entiendas cuál es tu propósito en Jesucristo. Fe. La fe no es abstracta tampoco, la fe tiene una razón, tiene una parte que es espiritual, una parte que no podemos explicar, que es que el Señor nos puso la fe, la cual nosotros creemos a todas las promesas de Dios. ¿Cómo explicar eso? No sé. Si Dios no me da fe, yo no puedo creer en Él. Pero también tiene que ser una fe que se centra no en nosotros, no en mi fe. Mi fe está centrada en alguien más, ese alguien es Cristo y en su obra redentora, que Él nos salvó por su sacrificio sustitutorio por mí, porque yo me merecía la cruz, Él se puso en mi lugar. Tengamos fe y pidémosle al Señor que nos ayude a fortalecer nuestra fe, pero no se va a fortalecer la fe si no pasas tiempo en y con la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y también otra cosa que hay que aprender del apóstol es su longanimidad, que es constancia, que es bondad. Persistir, 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 vamos a decir. Amor. Este amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Ese es el amor cristiano, decidir amar, no sentir amor. Si fuera por el sentimiento, el cristianismo no existiría porque muchas veces, ¿verdad?, nos enojamos y viene un sentimiento negativo, ¿verdad?, a veces de rencor, ira y gas. Pero sin duda, cuando reconocemos que Dios me amó a mí, Dios te amó a ti, cuando éramos sus enemigos. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Este amor que tenemos que imitar no es el amor de las telenovelas, de las películas, de la gente que habla, sino que es un amor que nace del amor que Dios nos tuvo y nos tiene y nos tendrá a nosotros. Es un amor que no pide nada a cambio, es un amor completo. Jesús se entregó por nosotros y nosotros hemos respondido a su amor con fe, pero hay otras personas que jamás van a querer amar a Dios, es su decisión, pero aún así Cristo murió por ellos. Por eso, hermanos,
este amor tiene que nacer de Dios y amemos al Señor y este amor tiene que verse reflejado en la conducta. Por eso también, lo penúltimo, paciencia. La paciencia no es otra cosa sino confianza en Dios. Porque cuando somos impacientes, viene la ansiedad, ¿qué va a ser de mí mañana? Pero cuando tú confías en Dios, tú esperas. El verdadero amor espera, el creyente en el Señor espera. ¿Y cómo puede esperar? Esta es una esperanza paciente, no una esperanza ansiosa. Espera porque sabe en quién ha creído. Esa es la razón por la cual esperamos el regreso de Jesús, ¿sí? Pero lo esperamos tranquilos, sabiendo que en el tiempo perfecto Cristo vendrá por su iglesia en nosotros. Amén. Y todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra, todo lo que Dios ha hecho y hemos sentido que esta palabra es para mí, esperamos la ejecución o esperamos que se pueda cumplir en el tiempo del Señor, pero tienes que tener paciencia. ¿Cómo se desarrolla la paciencia? Esperando. No hay nada más. No hay un curso de paciencia. El curso o la capacitación que Dios hace con nosotros para mejorar la paciencia es hacernos esperar. Así que, hermanos, confiemos y esperemos en el Señor. Y este es el último. También habla el apóstol de los sufrimientos y las persecuciones. La gente que no ama a Dios, esta gente mala, esta gente, nunca van a sufrir y nunca van a ser perseguidos por la causa de Cristo. Solo un creyente va a sufrir por la causa de Cristo y va a ser perseguido, aislado, o va a ser vituperiado, nos van a molestar, nos van a hablar mal, se van a reír de nosotros. Hay muchas formas de persecución social, persecución de todo tipo, pero esto tenemos que vernos como la prueba de nuestra fe. Nadie pasa de curso sin antes dar una prueba. Nosotros no podemos crecer en el Señor si no sufrimos por Cristo y no somos perseguidos también. Por eso, hermanos, si este año vienen dificultades sobre su vida, su familia, sobre la iglesia, no nos desanimemos. No dejemos el cerro a la mitad. No dejemos los planes y proyectos a medias, sino que miremoslo como que es una prueba para crecer en el Señor. Esto es lo que el apóstol Pablo entonces le dice a Timoteo. Estos hombres son malos, pero tú persiste en esto. En esto tiene que persistir, en esto tiene que mantenerte firme y constante, firme y adelante. Por eso persiste. Y le dice, persiste en dos cosas. Primero, persiste en lo que aprendiste. Pero ojo, ¿cuánto hemos aprendido? A Timoteo le enseñó su mamá y su abuelita, y le enseñó. Entonces el apóstol le dice, mira, lo que aprendiste, persiste en esto. No te desvíes de lo que has aprendido. Pero hay algo más, porque fíjese que se acuerda que acá el texto que leímos dice que habían unas mujercillas cargadas de pecados, y dice que estas están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento. ¿Y qué tal si en nuestro caso es lo mismo? Aprendemos, pero nunca conocemos al Señor. Esto significa que en nuestro corazón probablemente no sea de Cristo. Quizás estamos llevando una vida religiosa. Aprendemos, nos congregamos, estamos aquí, estamos acá, pero el que es de Cristo aprende y vive la palabra, aprende y conoce más a Cristo. Por eso el apóstol acá dice dos cosas: persiste en lo que aprendiste y persiste en lo que te persuadiste, es decir, en lo que te convenciste de que es la realidad, porque esta persuasión, este convencimiento es producto de la fe en el Señor. Por eso, aquí el apóstol dice lo contrario. Hay mujeres que aprenden. En este caso puede ser hombre o mujer en este tiempo, pero en este caso viene una mujercilla, dice. Pero nunca conocen. Aprenden, pero no conocen a Dios. Tú aprende, persiste en lo aprendido y persiste en lo que te persuadiste, en lo que te convenciste. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tiene que estar centrado en la Escritura. Tiene que estar centrado en la Escritura. No puede haber persistencia. Nadie va a permanecer en el Señor sin persistir en la Escritura. La oración, por supuesto que también es un componente fundamental, es conversar con Dios, pero la Escritura. ¿Y por qué muchas veces cuando queremos tomar decisiones, qué voy a estudiar,
¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a gastar mi dinero? ¿Qué voy a usar mi tiempo libre? ¿Qué voy a hacer los sábados? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación complicada con mi jefe o con mi trabajo? Porque muchas veces pensamos y buscamos consejos en otras personas y no nos centramos en la palabra, porque quizás estamos aprendiendo todos los domingos, los jueves también en las enseñanzas bíblicas, pero quizás no estamos conociendo, porque no es lo mismo aprender que conocer. Por eso, hermanos, la amonestación, el ánimo del apóstol a Timoteo es, oye, persiste, aprende en lo que aprendiste y en lo que te persuadiste, pero finalmente la meta es conocer a Cristo. Cuando aprendemos de la Escritura, la meta es conocer a Cristo. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñen, estudien, reflexionen, métanse en la Escritura, porque la Escritura da testimonio de mí, dijo Jesús. Por eso, hermanos queridos, este es un mensaje para que usted persista, se mantenga firme, pero en la palabra. Si va a pensar algo, que sea algo bíblico. Si va a tener un fundamento en algo en su vida, que sea algo cristiano. Muchas veces pasamos más tiempo aprendiendo otras cosas que del Señor. Por eso que el Señor nos ayude, porque la clave está en la Biblia. Dice, y de hecho dice después el versículo 16, el famoso versículo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. De tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, todo es inspirado por Dios. Es decir, todo lo que está ahí es lo que Dios quiere para nosotros que sepamos. Hay palabras de ángeles, hay frases de hombres, hay frases de reyes, incluso hay frases de ángeles de ángeles y demonios, e incluso de Satanás. Dios no inspiró a esas personas para que hablaran lo que dijeran. Dios lo que hizo es inspirar a los escritores a que cuando escribieran lo que estaba escrito era para nosotros. Toda la escritura es inspirada, hasta las genealogías, hasta los nombres, ¿verdad? ¿Quién fue quién? Todo eso fue inspirado por Dios de tapa a tapa. No hay una parte más inspirada que otra. Si a usted lo inspiran los salmos y los evangelios con Jesús, eso está tan inspirado como las genealogías, como las partes donde hay también cosas difíciles de la Biblia. Todo es inspirado. Por eso tenemos que creer en la palabra de Dios, porque ella es útil para 4 cosas. Lo primero que hace la palabra de Dios se dice enseñarnos. Te muestra el camino. ¿Quiere llegar a la meta? ¿Quiere llegar a la cumbre del cerro? ¿Quiere llegar aquí, acá? Ya. Este es el camino. Te enseña. Por eso la enseñanza bíblica es clave. Enseñar, enseñar. No solamente te enseña. Una vez que estás en el camino, te redarguye. ¿Qué significa esto? Muchas veces vamos en el camino, sí señor, ahora sí, yo he escuchado toda mi vida gente que a principio de año, en enero, o cuando vuelve a la iglesia después de varios años, dice, ahora sí pastor, ahora sí que sí. Antes le decía cosas para animarla, después decía cosas para decir, veamos qué tal, ahora no le digo nada, Señor, ten misericordia y nada más, ¿verdad? Pero redarguir es lo que el Espíritu Santo hace a través de la Biblia cuando te muestra en qué estás mal. Le ha pasado muchas veces. Si usted va a la Biblia, lee un texto y nunca encuentra que hay algo mal en su vida, probablemente no lo esté leyendo, no la esté leyendo con fe. Está cumpliendo, está conociendo, está aprendiendo, pero no está conociendo más a Dios. Porque si usted lee la Biblia, se da cuenta de que algo hay que cambiar en nuestra vida. Alguien dijo, fui a la Biblia y encontré muchos errores. Y alguien le preguntó, ¿cómo eso? ¿Cómo la Biblia va a tener errores? No, me entendiste mal. Fui a la Biblia y encontré muchos errores. Todos en mí. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, si vamos con una actitud arrogante pensando que voy a aprender más, para saber más, para demostrar que soy más, pero no vamos con la humildad. Decir, Señor, si tú me hablaste de esto es porque tienes que tratar algo en mi corazón, el orgullo, la vanagloria, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que es redarguir, te muestran qué está mal tu vida. Lo tercero que hace la palabra de Dios, no solamente te dice, ¿sabes qué? Está mal en esto, está mal en lo otro y está mal en lo otro. No te deja solamente con la información, te ayuda para que te vuelvas al camino.
¿Se entiende la diferencia? Muchas personas puede que te digan, ¿sabe qué? No me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta lo otro de ti. Y uno cuando le pasa eso, primero es chocante, ¿verdad? Sobre todo si no lo asumimos con madurez, pero la palabra de Dios no solamente te redarguye, también te dice, pero ¿sabes qué? Así se corrige esto. Y Dios corrige lo que está mal en tu vida para traerte de vuelta al camino de Dios, del Señor. Te corrige. Quizás muchos han sido redarguidos, pero pocos han sido corregidos. Quizás sabes en qué están mal, pero quizás no vuelves al camino. Entonces te falta fundamentar o persistir en la palabra de Dios. Persiste. Porque estás a un paso, pero la bendición está en la corrección, no solamente en redarguir. Y lo último, instruir. Es decir, te enseña, te dice que está mal tu vida, te trae de vuelta al camino y ahora fortalece tu vida para que te mantengas, para que persistas. Dice Mateo 24, Jesús dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y sí, no solamente el amor de los no cristianos, ¿verdad? Porque quizás podemos esperar cualquier cosa de mucha gente, pero también ese texto hace referencia incluso a hijos del Señor. Y por eso el siguiente versículo de el amor de muchos se enfriará, el capítulo 24 de Mateo, dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, una característica de aquel que ha sido salvado por Dios es que persevera, es que persiste. No es un cristiano de temporada. Esta temporada sí, esta temporada no, este domingo sí, este domingo no, ahora sí. No. El creyente es alguien constante, firme, que se mantiene, ¿verdad? ¿Por qué muchas veces tenemos el hábito de comer, de desayunar, de tomar agua, y no tenemos el hábito de leer la Biblia, de orar, de hablarle a alguien de Cristo? Tienen que ser nuevos hábitos los incorporados y persistir en la palabra del Señor. Por eso, ¿cuál es la meta de la palabra de Dios? La Biblia lo dice. Todo esto es para que el hombre de Dios y la mujer de Dios, por supuesto, sea perfecta. Perfecta no significa que eres divino o un ser súper especial, no. Perfecto en el idioma griego significa ser un hombre de Dios integral, íntegro, en todas las áreas. Eso es la perfección, porque solamente hay uno perfecto que es Cristo. Enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, todo esto que es puede ser muy abstracto, muy teórico, tiene que verse en la vida práctica. Por eso, nuestras obras van a mostrar cómo es nuestra fe. Por eso, hermanos queridos, la pregunta entonces para nosotros es esta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿En qué estamos? ¿Amamos al Señor? ¿Buscamos su presencia, su rostro? ¿Estamos persistiendo en la Biblia? Te quiero animar, ya vamos a orar ahora al Señor, pero te quiero animar, querido hermano y hermana, a que persistas, a que seas constante. No dejes las cosas a medias, nada tiene que ser hecho a medias. Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Y para hacerlo bien, hay que ser constante. No puedes dejar las cosas, ¿verdad?, a medias. Tenemos que estar ahí buscando al Señor. Por eso, hay gente mala y habrá más gente mala. Pero tú, el pero importante, pero tú persiste en lo que has aprendido, en lo que creíste. Tengamos fe en el Señor, cimentémonos en su palabra, amemos al Señor y que nuestra conducta sea una buena obra que agrade a Dios. Oremos al Señor y que este nuevo mes que ya está comenzando en un par de horas más pueda ser un mes y un año entero de bendición en el Señor, firme en Cristo. Oremos.